Muy buenos días, buenos días. Dándole gracias a Dios por una oportunidad más. Hoy es sábado 7 de febrero. 7 de febrero. Y la lectura de hoy es el capítulo 4 de la primera carta que Pedro escribe. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el primer párrafo de este capítulo. Yo le doy gracias a Dios y cada día me convenzo de que este canal no es una casualidad y que la sabiduría y la enseñanza que Dios permite que yo imparte aquí viene de lo alto. Y tú me dirás por qué. Te voy a decir ahora por qué. No te sé decir específicamente en qué capítulo ni en qué libro está, pero en el Antiguo Testamento ustedes saben que Dios hablaba directamente al pueblo. Y en uno de esos capítulos, en uno de esos libros dice que Dios no tiene por inocente al pecador. Pecado es pecado. Tú lo sepas o no lo sepas, si cometiste un pecado, tú vas a pagar la consecuencia. ¿Ok? Después que comencé a leer las Sagradas Escrituras, que hay muchas que no son sagradas, después que yo entendí que ha habido mala interpretación y mala traducción, acuérdense que la Biblia estaba escrita en arameo. Así que cuando esa Biblia la empezaron a traducir,
en los diferentes lenguajes que hay en el mundo, ahí es donde ha venido la gran confusión y el daño que se le ha hecho a la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque escucha la barrabasada que Pedro acaba de escribir aquí. Pedro, Juan, Mateo, Pablo, Lucas, Marco, esos son hombres como otro cualquiera. Yo diría que peores, porque en esos tiempos, lamentablemente, lo que el mundo desechaba era lo que Dios recogía para darle forma. Por eso nos llama barro y por eso Él es el alfarero, porque Él nos da forma. Porque dice Pedro, perdón, que el amor cubre multitud de pecado. Eso contradice lo que Dios dice, pero esa es la opinión de Pedro, que yo no la comparto, porque eso es mentira. Eso es mentira. Usted cometió un error, usted va a pagar por eso. Y la religión, y aquí es donde la religión le ha dado una mala interpretación. ¿Por qué? Porque hay gente que quieren hacer lo que les da la gana y ellos se creen que porque después hacen un favor, es como los traficantes y los que roban y todo el mundo. Están haciendo cosas terribles, pero ellos creen que porque hacen una gran obra, donan dinero, ellos creen que están haciendo el bien. Pecado disfrazado se llama eso. Así que el amor cubrirá multitud de pecados, eso es mentira. El amor no cubre ningún pecado. El pecado es pecado, punto, y se acabó. Si yo cometí un acto malo, es pecado. ¿Me arrepentí? Sí, me puedo arrepentir y tengo la oportunidad de enmendar mi vida otra vez, pero la consecuencia nadie me va a librar de ahí. Nadie te va a librar de la consecuencia. Yo me atrevo a decir que ni el mismo Dios te libra de la consecuencia. Tiene que pagarla, tarde o temprano. Amado, no se sorprendan del fuego de prueba que le ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gócese por cuanto son partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se goce con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Eso era en aquellos tiempos. Ahora no, ahora tú tienes que enfrentar la ley. Ahora tú tienes que enfrentar la ley. Y depende de lo que ella ha dicho, atacarse el coge. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado.
Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por ustedes, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí termina el capítulo 4 de la primera carta que Pablo escribe. Y en ese primer capítulo, perdón, y en esa primera carta que Pedro escribe, el capítulo 4, él da su opinión de que nosotros tenemos que ser administradores de la gracia de Dios y que nosotros debemos de padecer como cristianos. ¿Qué podemos nosotros padecer como cristianos? ¿Qué? Yo no entiendo. ¿Padecer qué? Porque es que a mí una persona me vitupera sin razón y yo te voy a denunciar. No solamente, mire, cualquier agravio contra mi persona, yo lo denuncio. Yo lo denuncio. ¿En qué he tenido que padecer? Bueno, gente que han llegado donde mí. Gente que saben que yo tengo este canal, que yo predico la palabra de Dios, que han venido, me han tomado dinero prestado, no me lo pagan. ¿Qué usted se cree? Eso es maldición para ellos. Eso es maldición para ellos. Porque cuando usted cree que engaña a alguien, está equivocado, porque a Dios nadie lo engaña. Mire, yo viví una experiencia. Y se la voy a decir. A donde yo trabajo, la gente tiene, creo que en mi país le llaman casillero. Aquí le llaman los locker, que es donde te dan un espacio para que tú guardes tus cosas ahí y tú tienes tu candado y tu llave. Cuando yo llegué, dije que estaban ocupadas todas. Entonces había uno que se encargaba de ellos, uno de los empleados. De una vez yo vi el desorden, porque un empleado no tiene por qué ser el encargado de eso. Se supone que para eso hay unos jefes. Pero cuando los jefes no sirven, imagínese usted los empleados. Entonces, en ese sentido, nosotros los cristianos padecemos.
¿Por qué? Porque nosotros los cristianos hacemos la cosa correcta y recta y vivimos en un mundo donde lo incorrecto, la basura, lo que no sirve, la mentira, la envidia, el engaño es normal. Entonces, cuando tú vives en un mundo así, con el conocimiento que yo tengo, entonces uno padece en ese sentido. Y cuando a alguien le toca directamente relacionarse conmigo y no hace la cosa correcta, va a vivir un infierno. Porque mucha gente no entiende esa cosa, no entiende eso. El caso es que esta persona, todo el tiempo yo le estaba diciendo de un casillero y nunca vi un casillero para mí. ¿Por qué? Porque él tenía 2 o 3 casilleros. Porque como era un ladrón, guardaba lo que se robaba ahí. Y estoy diciendo esto para que usted tenga una enseñanza, para que tenga cuidado. Yo fui amable con esa persona para su desgracia, porque la gente no sabe que cuando Dios pone personas como yo a tu alrededor, es porque lo que te viene no va a ser fácil. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y yo fui amable. Nunca vi un casillero para mí. Le hice un favor por algo que él me pidió y ese favor lo tomó para vituperarme. Para vituperarme. Yo, como humana dije, no te apures. Tú verás lo que yo le voy a hacer. Y así mismo escuché una voz que me dijo, él no va a durar mucho aquí. Yo creía que era que lo iban a botar del trabajo. No pasaron 3 meses cuando le diagnosticaron un cáncer. Y hoy está bajo tierra. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy la llave del lácteo de casillero que yo tengo era la de él. Y eso es lo que a mí, le digo una cosa, eso es lo que a mí me da temor de la gente estúpida, del estúpido que no tiene cerebro abierto. Porque fíjate, mira lo rápido que Dios me resolvió ese problema y cómo lo resolvió. Por eso yo tengo mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso yo cada día vengo aquí a levantarte en el sentido del apoderamiento. Porque hay cosas que yo definitivamente se las dejo a Dios. Ellos hay otros que no. Ellos hay otros que usted tiene que ir y resolverlo en la corte o donde lo tenga que resolver. Entonces, ¿cree que ese hombre se arrepintió? Claro que sí. En el momento en que él vio la verdad, se arrepintió. Y cambió. Él cambió. ¿El amor cubrió la multitud de pecados? No. No, el pecado no se cubre con nada. El pecado tiene consecuencias que usted la tiene que pagar. Punto y se acabó. El único que cubrió el pecado una vez y para siempre fue Jesucristo. Pero no es
no te lo quitó. La consecuencia tú la vas a pagar tarde o temprano. Te guste o no te guste, la tiene que pagar. ¿Ok? Y hay gente que lamentablemente no escudriñan esto, porque es que la religión no nos ha ayudado o no los ayuda a ellos salir de ahí. Gracias a Dios. Pero cada vez que yo me acuerdo de esto, ese fue el tiempo que yo sufrí en el sentido de que no me dio lo que tenía que darme. Y Dios se la quitó. Dios, la justicia de Dios. Y hoy en día yo me sorprendí porque la persona me dijo, hay un láquer para ti. Y me dijo, mira, este es. Y cuando lo abrimos para sacar lo que había de la otra persona, era del que murió, digo yo, para que tú veas. Para que tú veas. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo estoy seguro, 100%, que hubiese querido estar vivo. Pero a veces Dios permite que este tipo de personas sean eliminadas para que lo que hagamos lo correcto, entonces seamos empoderados. Pero la justicia de Dios no se queda con nada de nadie. Yo padecí en ese sentido. En ese sentido. Pero no podemos nosotros abrazar la desgracia por la mala interpretación que la religión le ha dado a las escrituras. Que Dios te bendiga y seguimos mañana.